Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien por dicha, quiero tenerlas por acá, a pesar de todo este montón de circunstancias, ¿verdad? Que han sucedido. Pero es un placer tenerlas por acá. Algo les iba a preguntar. Bueno, vamos a ver quién más se conecta. ¿Ustedes tienen el folleto de resumen que ha quedado una copiadora? Sí. Sí. Si yo lo había sacado antico, lo saqué hoy y se vino la pandemia mañana. Ah, bueno. Voy a buscarlo a ver dónde lo tengo yo porque no me acuerdo dónde lo guardé. Ah, ya me acordé. Es que yo tuve un problema con la otra computadora, entonces hubo cosas que quedaron ahí perdidas, que no las puedo recuperar, pero ya sé dónde está. La tengo en una cosa que se llama una carpeta compartida. Vamos a ver, ¿dónde era? Porque hay varias cosillas importantes. Primero, el resumen viene muy a lo que vivimos y tiene que ver con lo que está en el examen. Y segundo, tengo mucha presentación con imágenes acerca de lo que va a entrar en el temario. Eh, Hay un tema de undécimo que es algo extenso que se llama globalización y que entran muchas preguntillas, pero dirán qué tema, ese tema es regalado, es algo sumamente fácil para que no se Sí, asusten. Ese ok. examen, Voy a estudiarlo con mi hija, entonces ella está en 11º. ajá, sí, se ve casi que en un periodo entero, o sea, la mitad la cuarta parte del examen es un regalo, porque lo que preguntan son puras cosas sobre la globalización, sobre el comercio, sobre si las comunicaciones son buenas o son malas para los mercados, eh, que cuáles son los países más poderosos y cuáles países no son tan poderosos o están como en vías de desarrollo, pero cosas así demasiado superficiales. Miren que más bien hasta se hace como aburrido contestar esas partes del examen. No pude ir hoy a la copiadora, mañana sí voy, es que quiero digitalizar mis exámenes antes de ir, porque si no, me quedo sin nada para trabajar con ustedes. Entonces, primero quiero ver si los digitalizo antes de ir a dejarlos, pero ya seguro mañana los llevo. Vamos a ver dónde lo tengo, lo de ustedes, noveno, bachi, aquí está. Y Yo viene, lo que he estado haciendo es viendo muchos videos y comentando con ella ajá, las genial, cosas. genial, porque sí, lo que son causas de las guerras, eh, ¿cómo se llama esto? Causas, consecuencias de las guerras, quiénes se enfrentaron en cada guerra, eso sí, sí entra, pero es como una o dos preguntillas de cada una de las guerras. Vamos a ver dónde quedó ese resumen, ay, ¿a dónde lo tenía yo? Ay, dígame que está por aquí. ¿Dónde tenía que yo hacer el resumen? Vamos a ver, resumen. Entonces sí podemos seguir estudiando juntitas. Vamos a ver, no está como resumen time. Resumen de antología, no. El bachillerato, marzo, marzo. ¿Dónde está ese resumen? Que no está tampoco en carpeta compartida. Yo sé que en algún lado está, pero qué problema cuando uno no sabe dónde es. Sí, vamos a ver. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está?
En algún lado lo tengo. No, acá no es extraño. Tengo que hacerle mente a dónde está ese resumen. Y es que tenía un nombre. El archivo tenía un nombre. Decía, no me puedo acordar cómo decía. Decía un dos. Nada con bachillerato o así. No, yo creo que no. Cuatro. A ver qué aparece. No. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Y es que acá, vamos a ver, no, pero este es todo el libro. Ah, no, este es, ya es. Décimo y undécimo. Antologías sociales de Buenos Aires. No, eso tampoco. ¿Dónde lo habré puesto? Bueno, no hay ningún problema porque por aquí tengo mucho que nos puede servir. Lo ideal hubiera sido empezar por el folleto para ir explicando algunas cosas, pero no hay problema. Ya vamos a entrarle lleno. ¿Qué rollo? ¿Cómo habría guardado ese archivo? Ahora más tarde se acuerda. Sí, no, y ahorita prendo la otra compu, pero me interesa ir viendo otros documentos antes de entrar en eso. Y Bueno, es el mismo, ajá, es el que nos dio en físico, estudios sociales, bachillerato, el resumen. sí, ¿qué nombre tiene la portada? No dice algo. Eso, estudios sociales, bachillerato, resumen, antología recopilada por docentes de estudios sociales Costa Rica, abril 2018. No, pero no me sale acá. No, está en la otra compu, a ver cómo la traigo. Pero sí, sí es ese. Ujú. Empieza con el imperialismo europeo. Ya sí. Tiene Transformación como, social, economía y políticas del mundo, dice. sí, entra con el imperialismo entonces. Ok. Expansión imperialismo, ajá. La expansión imperialista europea. Pero para acordarme dónde tengo esto. Esto que me sirve. Me está comiendo la tecnología. Ay, ay, ¿a dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Es que no está como. ¿Dónde decimos? Sí, porque hay que empezar con un temario de décimo. Poco. Extraño. Entonces quedó en otra compu todo lo de décimo. Voy a utilizar con lo que trabajo con los chiquillos del día. Entonces. Vamos a ver. A ver, aquí estaba. Clases. Es que de todas maneras lo que ustedes les entra es lo mismo en el día que en la noche. La diferencia es que en el día a mí me da tiempo de desarrollar actividades, en la noche solo vemos las presentaciones. Entonces podemos empezar acá, con lo mismo del colegio privado. Todas estas son sesiones que Ujú, yo tengo del privado. ya. Ujú. No, yo escucho a mi hija y bueno, y cuando estuvo el mayor también, cuando estudiaba y cuando saqué noveno, yo vi que era muy similar las cosas de día Sí, a son las las de mismas. noveno. Lo que pasa es que en la noche
entra como más a lo que venimos. Se puede ver en el archivo, tenemos un problema. Exactamente. Pasa esto que tampoco. Ah, ahí viene. Déjeme analizar este a ver si es. Sí, pero nos falta otro tema anterior a este que se llama el imperialismo o cómo los países europeos empezaron con el famoso pleito que conllevó a la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver dónde está. 2 de abril. Primera Guerra Mundial y el crack del 29. Vamos a ir viendo ese mientras enciendo la otra compu. Primera Guerra Mundial, ok. Prácticamente ese es el tema uno de 10º año, o lo primero que ustedes empiezan el folleto, es cómo inicia el problema del imperialismo en Europa, donde cada uno de los imperios que existían en ese momento empieza a crecer y crecer sin control e invadir otros países. Llega y se hacen con África y la empiezan a repartir como un pastel y cada quien se dejó una parte de diferente tamaño y cada uno de esos países empezó a tener conflictos con los demás, producto de la enemistad de ver que no, ellos no tenían el mismo acceso. Prácticamente la repartición africana es lo que va a llevar a desembocar la Primera Guerra Mundial, también llamada la Guerra de Trincheras. Eso siempre era en el examen. ¿Y cuál fue la Guerra de Trincheras? Fue la primera. Y se le llama Guerra de Trincheras porque prácticamente no podían avanzar los ejércitos. Entonces lo que hacían era que donde estaban los frentes de batalla construían zanjas donde la gente estaba llena de barro, con ratas, con enfermos, con personas muertas, y ahí estaban luchando y donde asomaban la cabeza prácticamente recibían disparos, entonces no podían ni asomarse. Ya de último, la gente lo que hacía era que peleaba a punta de gases venenosos y cosas así. Incluso mandaban hasta ratas para ver cómo se deshacían de los enemigos. Sí se puede apreciar ahí las Sí, imágenes. Ok, sí. esas son fotos restauradas de cómo fue la Primera Guerra Mundial y cómo se luchaba. Ya por aquí me encontré la otra compu. Voy a ver si la logro encender para ir buscando esa presentación, porque también podemos usar las dos cosas alternas. Podemos usar la presentación y el resumen del libro. Sin embargo, es el mismo tema. Ok, la guerra de trincheras o la Primera Guerra Mundial tuvo varias etapas. No es importante aprenderse los años de cada una de las etapas, sino el periodo en sí de cuándo empezó y cuándo terminó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra empieza en 1914 y termina en 1919. ¿Es importante aprenderse los años de memoria? No. Sí es importante ubicarla de que fue casi a principios del siglo, 1914, y que la Segunda Guerra Mundial va a empezar en 1939. O sea, hay una diferencia de pocos años. Por eso es que siempre se ha dicho, para los que tenemos un poquito más de años, en cualquier momento estalla la Tercera Guerra Mundial, que ya más bien estamos viviendo extra, se dice, por el motivo de que ya van 70 años de que terminó, 70 y resto de años de que terminó la segunda, y por dicha no se ha caído en ese conflicto. ¿Quién está diciéndome que no escucha? Es Dania. Vamos a ver, la escucho. Y solo veo que estamos Dania y yo. Sí, es que me dice, estoy conectada, pero no escucho. Me dice, ya escucho.
Eso puede ser falla de internet también. A veces que dura un rato cargando la sesión de Zoom para que sirva. Ujú. Ok, entonces, ¿qué No, nos yo sí lo interesa ahí? escucho bien y Ok, tranquila, no hay ningún problema. Todos nos afecta esa tecnología, estamos igual. Ok, entonces, ¿qué nos interesa de esto? ¿O cuál es uno de lo más importante de la Primera Guerra? Interpretar o entender que sucede de 1914 a 1919, prácticamente 5 años, 5 años de que los ejércitos avanzaban y tenían que retroceder. Avanzaban y retrocedían. Cuando avanzaban, cuando el enemigo se los permitía. Cuando retrocedían, cuando el otro sacaba armas más fuertes. Sacaba un ejército, una ametralladora potente, hacía retroceder al enemigo. Venía el enemigo, sacaba un gas tóxico y los hacía retroceder. Venían y conseguían unas máscaras especiales, lograban salir de la trinchera. Los otros conseguían otro veneno más fuerte o mandaban ratas enfermas o tiraban cadáveres, otra vez tenían que retroceder. O sea, era algo bastante triste. De hecho, se dice que la primera fue una de las guerras más inhumanas que han existido, producto de un montón de cosas que se dieron como los venenos, como las plagas, tener que estar peleando durante meses en las trincheras con los mismos compañeros de- del frente o los mismos compañeros de batalla, muertos, porque no había forma de enterrarlos ni de sacarlos de las trincheras. Y prácticamente esa gente peleaba ahí durante meses o incluso años en las zanjas y no tenían relevos. No había relevos porque nadie, o sea, toda la humanidad estaba ahí metida. Era un punto de que nadie avanzaba, ni se estaba luchando por nada. Pero entonces ahora vamos a tener que ver por qué inició ese conflicto, porque es algo absurdo, es algo estúpido. Tras de que todas las guerras tienen se dice que son absurdas. La Primera Guerra Mundial no tenía un propósito en sí. Simplemente todo el mundo se señaló y quisieron o sea, enojarse producto de la repartición de África. Y la repartición de África viene de tiempos más atrás, producto de que, ¿cómo se llama esto? Muchos países como Inglaterra, como Alemania, como un imperio que se llamaba Austro-Hungría, era un imperio de países tanto, bueno, hoy en día son Austria, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, son como 20 países o 15, 20 países, estaban aliados en un imperio o obligados a estar bajo un imperio que se llamaba Imperio Austrohúngaro, bajo una persona que no compartía el idioma ni respetaba las tradiciones de todos los pueblos y, ¿cómo se llama? Y tenían diferentes idiomas, diferentes culturas y de un momento a otro simplemente no querían formar parte de esa agrupación, de ese imperio. Entonces, hay un emperador, el hijo el heredero al trono del imperio austrohúngaro, se llama Francisco Fernando. Eso es pregunta examen que siempre viene. Francisco Fernando es el heredero al trono del imperio austrohúngaro. Y como los países se querían independizar dentro de ese imperio, no les gustó. Entonces, en un día lo intentaron matar 2 veces a él y su familia. Y él, como era tan majadero, le daba por ir a darse paseos por los diferentes países que él gobernaba. Y sabiendo que lo iban a matar y ya habiéndose salvado en la mañana de un atentado, lo logran hacer en la tarde. En el momento, este señor lo matan junto con su familia, todo el mundo se arma, o todo el mundo estaba armado y listo, pero ese fue el detonante principal. Entonces, el antecedente primordial, el repartimiento de África, porque la gente quedó como los chiquitos en una fiesta cuando empiezan a partir un queque. Y a ese Julanito le dieron el tanto 2 tajadas. Y a mí me dieron una tajada toda delgada. Y el otro, a mí no me echaron lustre en el queque. Con África sucedió algo similar. Entonces, a algunos países les tocó más, a otros menos. Y ya estaban molestos. Pero en el momento que matan al archiduque, algo similar a lo que sucedió con John F. Kennedy, que va por la calle y le disparan,
Entonces, la guerra se activa y todo el mundo empieza a culpar a los demás. La guerra termina en 1919, donde los grandes culpables van a ser Alemania y el Imperio Austrohúngaro, principalmente. Ese final de la guerra se da en 1919. Alemania y Rusia salen de la guerra, firman el armisticio. Cuando ustedes vean la palabra armisticio, eso significa rendición condicional. Entonces, ¿en qué consiste eso? Alemania se rinde a cambio de que la respeten, que no la invadan, que la dejen conservar su forma de gobierno. Puede ser cualquier cosa, pero el armisticio consiste en eso, una rendición a cambio de algo. Ahí Alemania va a salir como la gran culpable de esta guerra. Entonces, a Alemania la obligan a firmar un tratado que ellos consideraron siempre como algo humillante. Era quitar su ejército, quitar su armada, sus fábricas de armas y prácticamente regalar sus recursos a los países vencedores. A los vencedores se les va a considerar a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Alemania va a quedar endeudada de por vida. De hecho, hasta el año 2004, creo que fue, Alemania terminó de pagar los castigos de guerra que le impusieron después de la Primera Guerra Mundial, o sea, casi 100 años después. Y eso, que en la Segunda Guerra no le cobraron castigos de guerra, no le cobraron multa. Otra situación, cuando termina la Primera Guerra Mundial aparece algo que se llama la creación de la Sociedad de Naciones Unidas, de Naciones, o también llamada SN. La Sociedad de Naciones fue una institución que representaba a todos los países, entre comillas, aliados, que se van a llevar pie y que van a buscar la solución de conflictos por medio de la paz. Porque como esta guerra fue tan destructiva, querían que nunca más se diera algo así. Entonces, una de las consecuencias va a ser Alemania y Rusia. Estas son como las consecuencias más importantes. Alemania y Rusia salen de la guerra, firman el armisticio, se crea la Sociedad de Naciones Unidas, que hoy en día la Sociedad de Naciones se llama la ONU, Organización de Naciones Unidas. Va a cambiar su nombre después de la Segunda Guerra Mundial. También autonomía de los países que integraban el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se va a ver desmantelado y se va a reducir. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, denme un segundito para ver algo que me están preguntando acá. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se obliga a Alemania a firmar el armisticio y algo que se llamó el Tratado de Versalles, celebrado en Francia. Ya voy. De que él tiene que buscar la tienda de aplicaciones, la App Store o Store o qué otra cosa puede decir, tienda, depende del Windows, dice así, ahí la descarga. O si no, en Google pone descargar WhatsApp, nada más, WhatsApp web, y ahí le va a salir. Y es que hasta ahora ya aquí cantidad de mensajes. De hecho, ahorita en la cuestión aquí y me entraban mensajes de los del día. Vamos a ver si ya me encuentro el resumen. Resumen. Qué extraño, ¿no? Tampoco. ¿Cómo lo habré guardado? Bachi. Bachi. Ah,
Ah, ya me lo encontré. Es que está en... Ya lo encontré. Ahora el asunto de mandarlo. Mandarlo para poderlo proyectar. Ya vamos. Sí, ya lo encontré. Lo que necesito es pasarlo. Pasarlo acá. Porque ese tema de la expansión europea es anticos de esta Primera Guerra Mundial, pero no hay ningún problema porque es una de las causas. Voy a devolverme un poquito acá, donde me quedé. Esto ya está. Consecuencias de Alemania en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es como donde se va a dar la rendición a Alemania y el fin de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania va a perder todas sus colonias en África. Por eso es que en la segunda, Adolfo Hitler manda a invadir África para recuperar las tierras que hayan perdido. Se da una reducción significativa de su ejército, se le obliga a quitar sus armas, su ejército y anular el servicio militar, o sea que no volviera a reclutar gente. Habían dos territorios que se llaman Alsacia y Lorena, que están por acá, que muchas veces vienen en el examen, pertenecían a Francia, pero históricamente, mucho tiempo atrás, habían sido de Alemania, o habían sido territorios donde vivían alemanes. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, se me apagó la com. Ven un segundo. En la Primera Guerra Mundial, eh, lo habían, lo habían tomado por la fuerza. Alsacia y Lorena. Apúntese en eso por ahí porque siempre viene en el examen. Esos dos territorios son territorios franceses que en el pasado eran ocupados por Alemania. Después, otro aspecto acá sería el número 1, 2, 3, 4, 5. Rectificación de las fronteras entre Polonia, Bélgica y Dinamarca. Pago de indemnización por daños y gastos de guerra, que eso le tocó principalmente a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Pero como el imperio prácticamente desaparece, el que tiene que pagar todos los gastos de guerra va a ser Alemania. Y eso va a ocasionar después que Alemania tome venganza en la Segunda Guerra Mundial. Ya me encontré cargado. Se me apagó la que iba a compartir el resumen. Para acá que nos quedan 10 minutos. Cuando se cierre la sesión, yo la vuelvo a abrir. Entonces, nada, me dan unos 15 minutillos de receso, que es lo que me dura esto para abrir otra vez la sesión. Ok. Voy a encender esta para compartir el archivo. Y se crea la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones buscaba evitar que a futuro la humanidad cayera en otro conflicto como la Primera Guerra Mundial, donde la gente se termina matando por algo que no tenía sentido. Murió gente de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Alemania, del Imperio Austrohúngaro, de Italia, de Bélgica, de Polonia. Y al final de cuentas nadie logró nada. Fue algo terrible, devastador y que no se logró nada. Acá se puede ver en la imagen de abajo un poquito de lo que es el mapa de Europa en ese momento, después durante la Primera Guerra Mundial, donde básicamente esos son los países, los que están en medio de las rayitas, son los países donde se desarrolló. Por lo tanto, toda esa zona va a quedar sumamente destruida. Entonces, se debilita económicamente y no le queda más remedio que irse a buscar quién le prestara dinero. Y adivinen ustedes quién le prestó el dinero para salir de la crisis. ¿Quién le va a prestar dinero a Costa Rica para salir de la crisis del COVID? Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos hace las de Superman y saca pecho, pero eso sí a un alto interés. Decían los abuelos, nadie saca pelo sin sangre. Sí. Eso está sucediendo con Estados ahorita en este momento. Consecuencias económicas. Pues después de toda guerra, siempre vamos a ver destrucción masiva
caída de lo que es la parte industrial, todo eso se pierde, las fábricas, la agricultura. Ay, lo que es Europa queda sumido en una profunda crisis. Entonces Estados Unidos va a empezar a prestar y prestar y prestar y prestar. Pero a largo plazo Estados Unidos espera que Europa le pague. Y aquí es donde nos va a llevar a otra situación bastante extraña, donde todo el mundo se emocionó vendiendo a crédito a Europa, pero Europa nunca tuvo el poderío para pagar. Y esto se va a llamar la crisis de 1929. Ok, hubo crisis agrícola, industrial y de producción. Las potencias europeas van a perder su papel hegemónico. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de su importancia, su relevancia en el mundo. Las potencias antes de la Primera Guerra eran Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, principalmente. Pero como todos esos países caen en ese barrial, en realidad lo que quedó fue un barrial ahí donde pelearon y se estancan durante 5 años de estar mandando tropas y perder hombres y perder armas y comida. Desgastó tanto a Europa que no le queda más remedio que pedirle prestado a Estados Unidos y de ahí Estados Unidos crece la economía mandando cosas para Europa, refrigeradoras, todo lo que es metálico, todo lo que sea electrónico, empezaron a vendérselo a crédito para levantar la economía europea. Y ahí Estados Unidos va a asumir su papel de potencia, que lo conserva hasta el día de hoy. Al día de hoy, el único que le hace competencia a Estados Unidos, ¿quién es? ¿Dónde están hechos los teléfonos Huawei? Vamos a ver, ya está, me encendió. Voy a pasarlo para... ¿Dónde están hechos los teléfonos Huawei? En China. Ese es el conflicto ahorita, Estados Unidos-China. Porque son dos potencias económicas, cada quien con su idea de crecimiento. Vamos a ver por qué no me está dejando pasarlo. Claro. Extraño. No. A ver si lo paso. ¿Cómo lo paso? Ahorita lo busco. Ok, consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial. Va a haber una crisis del sistema liberalismo económico-político. El liberalismo fue un sistema económico que buscaba que cada quien en su país hiciera lo que se le antojara y no pagar impuestos. Pero al no pagar impuestos relajó que el Estado es donde recibe el dinero por medio de impuestos. Entonces los estados empiezan a tener problemas. Sucedió también en Costa Rica, para esa época. Costa Rica se ve tan afectada durante la época del 29. Triunfó la Revolución Soviética y el aislamiento de Rusia. En aquel momento se da también la Revolución Rusa, donde se mandan a matar a la familia del zar o el rey que había en ese momento, y el país cae en una democracia, entre comillas, de tipo comunista. Choque entre países vencedores, se da envidia por la toma de colonias, se vuelve a repartir África entre los países victoriosos, se empiezan a generar una serie de conflictos de fronteras entre países como Grecia, Polonia, Alemania, Italia, Yugoslavia y Turquía. Crea la Sociedad de Naciones y hay un desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Esta pregunta viene en ¿qué países pertenecían al Imperio Austrohúngaro? Y casi siempre la respuesta es Austria y Austria, ¿quién? Austria y Hungría. Se forman un montón de países más. Sin embargo, los dos países que vienen en el examen siempre son Austria y Hungría. Imperio Austro-Húngaro. Algunas consecuencias sociales, millones de muertos, enfermos, heridos y
lisiados o discapacitados por la guerra, epidemias de hambre y miseria, protestas de los sectores trabajadores o proletariado, lo que va a fortalecer el movimiento obrero en busca de mejores condiciones, y la participación de la mujer en busca de mejores condiciones laborales y sociales. Esto es un mapa de cómo queda Europa dividida después de la Primera Guerra Mundial, donde prácticamente todos estos países que están en gris en el centro, que dice Croacia, Eslovenia, Yugoslavia, Bosnia, Austria y Hungría, eran parte del Imperio Austrohúngaro y alcanzan su independencia. Ok, aquí arriba vemos a Alemania, y a la par de Alemania vienen unos territorios, bueno, viene Luxemburgo, y sale unos territorios que se llaman Lorena y Alsacia. Esos dos están en la frontera francesa y fueron tomados por Alemania. De ahí que en la Segunda Alemania empieza a crecer y a apoderarse de esos territorios. Ok, a este periodo de entreguerras se le llama así porque fue como un periodo pacífico entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Voy a ver si ya me salió el resumen, acabo de mandarlo. No me ha llegado. Voy a ver acá. Si está en descargas. Chicos, queda un minuto, no se extrañen porque ahí se cierra y tengo que volver a abrir. Entonces, ya se va a cerrar. Es que el Zoom lo que tiene son 40 minutos de uso. ¿Lo hubiéramos hecho en May? No. ¿En qué? ¿En May? Meet. Ah, en Teams. O no sé, en Teams. Es que Teams, ¿sabe qué es el problema? Yo no he usado Teams porque todo el mundo, cuando hicimos las encuestas de si habían podido abrir, de todo el mundo decía que no le servía en el teléfono. Entonces ya lo último que quedamos de acuerdo con Don Roger era que íbamos a trabajar con Zoom por lo mismo, porque eso no genera tanto problema, no se tiene que instalar, no le O tiene... en el del correo, el que